Amados hermanos, muy buenos días, tardes o noches. En este precioso día que el Señor nos ha regalado, para tener una vez más la oportunidad de compartir juntos el misterio de la palabra de Dios. Nuestro ministerio no tiene sino un solo objetivo, y es aclarar y dar luz al entendimiento de los santos respecto de las verdades maravillosas de la palabra de Dios. Y hoy quiero continuar con el tema anterior que estuvimos viendo, que fue el hombre espiritual. Y quiero, a través del siguiente mensaje, poder hacer claridad sobre algunos puntos importantes. En el video anterior pudimos entender la división que la Biblia hace de cuerpo, alma y espíritu, o al contrario, espíritu, alma y cuerpo. Y pudimos entender que somos tripartitos y que la palabra claramente divide esas tres partes. Divide el espíritu del alma y el alma del cuerpo. Y hoy vamos a mirar la definición de dos partes importantes: el alma y el espíritu. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias en esta hermosísima hora por el privilegio que nos das de poder compartir tu verdad, tu misterio, tu secreto, Señor. Lo hacemos con respeto, con amor, con reverencia, pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine mi espíritu y me dé la expresión clara para poder compartir su verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Es muy importante, mis amados, que los creyentes sepamos que tenemos un espíritu y que el espíritu que tenemos es diferente de nuestra alma y diferente de nuestro cuerpo. Más adelante veremos que toda comunicación entre Dios y el hombre solamente es posible a través del espíritu. Y si un creyente no sabe cómo es su espíritu, no sabrá por ende cómo tener comunión con Dios y cómo usar su espíritu para poderse conectar con Dios, y sustituirá la obra del espíritu por la obra del alma, con actividades anímicas, como por ejemplo utilizando su mente, que es una parte fundamental del alma, o mezclando las emociones, que es otra parte que forma el alma, y queriendo que las cosas de Dios se hagan conforme a nuestra propia voluntad. Como resultado, permaneceremos entonces en la esfera del alma y no llegaremos nunca a la esfera espiritual, sufriendo gran pérdida en cuanto al deseo de Dios de que tú y yo podamos andar y movernos en el espíritu. En 1 Corintios 2, versículo 11, dice la palabra de Dios: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En este texto claramente se habla del espíritu del hombre que está en él. Por tanto, en ti y en mí hay un espíritu, y es con minúscula, no estamos hablando del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 5 de 1 Corintios habla del caso de inmoralidad juzgado de un hermano que tenía relaciones incestuosas con su madrastra y que fue expulsado de la iglesia, y que sería otro tema que no podríamos mirar en el momento. Pero lo interesante es que el apóstol Pablo deja claro que, estando ausente de Corinto en el momento en que escribe la carta, él puede estar con los hermanos de Corinto en espíritu,
dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en 1 Corintios 14:14 de nuevo se menciona mi espíritu, donde dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Nuevamente, 1 Corintios 14:32 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Proverbios 25:28 menciona el espíritu del hombre en el Antiguo Testamento, cuando dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Nuevamente en el Nuevo Testamento, Hebreos 12:23 menciona a los espíritus de los justos, hablando de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, dice: a los espíritus de los justos hechos perfectos. Zacarías 12:1 dice que Jehová formó el espíritu del hombre dentro de él, con las siguientes palabras: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Leo todos estos textos porque algo que quiero que a todos nos quede claro es que el propósito de este ministerio es predicar la palabra, no lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que está escrito. Pues hemos aprendido por la palabra que debemos aprender a no pensar más allá de lo que está escrito, y utilizaremos la Biblia al 100%, de tal manera que de aquí en adelante hemos decidido no colocar los textos para que tú y yo vayamos a la Escritura, para que cuando nos sentemos a escuchar estos temas tengamos, si es posible, nuestra Biblia a la mano y juntos confirmemos que lo que estamos escuchando es así. Eso para ustedes es seguro, y para mí es la oportunidad de poderles explicar texto a texto las verdades de la palabra. Así que los versículos que hemos leído nos demuestran que el hombre tiene espíritu, el cual no es el alma y es distinto del Espíritu Santo. Por medio de ese espíritu es que tú y yo podemos adorar a Dios. Por medio de ese espíritu es que tú y yo podemos entrar en comunión con Dios. Por medio de este espíritu es que podemos conocer a Dios y recibir la revelación de su palabra, que es espiritual. De acuerdo con lo que enseña la Biblia y según la experiencia del creyente, se puede decir que el espíritu del hombre entonces está compuesto de 3 partes, o que tiene 3 funciones. Esas 3 partes, amados, son, como vemos ahí en el cuadro, la conciencia, la intuición y la comunión. Cuando hablamos de comunión, pues entendemos que es comunión con Dios y que es sinónimo de adoración. 3 funciones: conciencia, intuición y comunión. Ahora, la conciencia es el órgano que discierne en nuestro interior entre lo correcto y lo incorrecto, lo cual no es afectado por el conocimiento intelectual, sino que es más bien un juicio directo y espontáneo dentro de nuestro espíritu. Cuando hablamos de la segunda dispensación, que fue la dispensación de la conciencia, pudimos entender que el hombre comenzó a ser guiado por su conciencia. A pesar de que su espíritu había perdido la comunión con Dios, lo que habla de la muerte espiritual, quedó su conciencia.
Y muchas veces la conciencia condena aún las cosas que nuestro razonamiento aprueba. Es decir, hay muchas cosas que nosotros nos parecen buenas y que las vamos a hacer, pero escuchamos esa voz silenciosa dentro de nosotros que es nuestra conciencia desaprobando lo que pensamos hacer, decir, pensar o actuar. De tal manera que la obra de la conciencia es independiente y directa en su mayor parte y no se deja afectar por ninguna de las circunstancias. Si un hombre comete un error en su conducta, la conciencia lo censurará. La intuición, sin embargo, es la percepción que tenemos dentro del espíritu, la cual es absolutamente diferente a la percepción del cuerpo y del alma. Esta percepción de la intuición es directa y no depende tampoco de nada más. No necesitamos la ayuda de la mente, ni la parte emotiva nuestra, ni de la voluntad para tener este conocimiento, ya que viene directamente de la intuición. Por medio de la intuición, el hombre puede verdaderamente conocer a Dios y entender el misterio de Dios. Mientras que la mente solamente nos ayudará como función del alma a tener un conocimiento meramente intelectual de Dios. A eso es que hicimos referencia en uno de nuestros temas cuando hablamos del hombre espiritual y del hombre carnal. Y entendimos que el hombre espiritual discierne espiritualmente todas las cosas de Dios, mientras que el hombre carnal no puede entender lo espiritual de Dios y trata de asumirlo con su mente natural, que es una función del alma. Por medio de la intuición podemos verdaderamente alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y conocer, mientras que con el alma y la mente natural solo podremos tener siempre una visión intelectual de lo que Dios es y de lo que Dios tiene para nosotros. Definamos entonces la intuición según el diccionario de la Real Academia Española, que dice: habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Es una definición castellana muy exacta de lo que la palabra intuición significa. Los creyentes podemos conocer todas las revelaciones de Dios y toda la actividad del Espíritu Santo por medio del órgano de la intuición. Quiero hacer claridad que aunque la palabra intuición no aparece en la Biblia, es la palabra que mejor describe la manera como tú y yo nos acercamos a Dios. Lo hacemos intuitivamente. Oímos de Dios intuitivamente sin que medie para ello mi razonamiento, mi mente, mi intelecto, ni mis emociones, ni mi voluntad, que son parte de mi alma. Entonces los creyentes conocen todas las revelaciones de Dios por ese medio. Esto nos invita entonces a entender que como cristianos espirituales seguimos la voz de la conciencia y la instrucción de nuestra intuición. Y finalmente la comunión, que es la que tú y yo tenemos espiritualmente en la adoración a Dios. Con una conciencia limpia y una intuición clara y abierta al Señor en mi espíritu, puedo decir que tengo comunión plena con el Dios que es espíritu y que en esa condición estoy habilitado para adorarlo en espíritu y en verdad. La mente, la parte afectiva o las emociones y la voluntad son órganos del alma y no podemos adorar a Dios con esos órganos. No podemos entender el misterio de Dios con esas facultades que tiene nuestra alma. De lo contrario, al usarlas,
estaríamos teniendo un conocimiento anímico, carnal, de la verdad de Dios. Y como tú sabes, el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. De tal manera que cuando recibimos la palabra en el alma, esa palabra no puede fructificar. Esa palabra no puede darme el crecimiento espiritual que yo deseo, que yo anhelo en Dios. Dios no viene a ti ni a mí por medio de nuestros pensamientos, ni de nuestras emociones, ni de nuestros deseos. A Dios se le conoce directamente por medio del Espíritu, es decir, por medio del hombre interior. En otras pláticas veremos que hay hombre interior y hombre exterior. El hombre interior es mi espíritu y el exterior está compuesto por mi alma y mi cuerpo. Ahora, como veremos también, el alma entra en contacto directo con Dios por medio del espíritu y de las facultades del espíritu, así como entra en contacto con el mundo exterior a través del cuerpo físico y a través de los 5 sentidos que Dios colocó en este cuerpo físico. A Dios no podemos entenderlo sino con el hombre interior, y basándonos en eso, comprendemos cómo estas 3 partes, la conciencia, la intuición y la comunión, están profundamente integradas y se relacionan perfectamente entre sí. La conciencia está ligada a la intuición porque la juzga según la conciencia. Ella condena la conducta que pueda ser contraria a la intuición. Por ejemplo, una falsa interpretación de la escritura hace que mi conciencia objete lo que yo estoy tratando de decir acerca de un texto bíblico. Y como están profundamente integradas, ellas están plenamente relacionadas entre sí, de tal manera que va a evitar que nos equivoquemos. La conciencia está ligada a la intuición porque la juzga según lo que la conciencia, que es la voz interior de Dios en el corazón del hombre, ha sido puesta allí para condenar una conducta que sea contraria, no solo en lo anímico y en lo físico, sino también en lo espiritual. Y en la intuición del hombre conocemos a Dios, y es allí donde Dios se revela a sí mismo y también su voluntad perfecta para nuestras vidas. Todo eso a través del órgano de la intuición. Ni las aspiraciones tuyas intelectuales, ni tu deseo emocional o volitivo te llevará jamás al conocimiento de Dios. Por el momento no vamos a añadir más sobre esto, pues más adelante discutiremos todo esto en detalle profundo. El espíritu contiene la función de la conciencia entonces, y eso no significa que el espíritu sea la conciencia. Y podemos ver esto en los siguientes versículos para ver la diferencia. Porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu, dice Deuteronomio 2:30. Otro texto en el Salmo 34:18 dice: Jehová salva a los contritos de espíritu. El Salmo 51:10 dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Ya en el Nuevo Testamento dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. En Hechos 17:16 se nos dice que su espíritu fue provocado viendo la ciudad llena de ídolos, hablando del apóstol Pablo. En Romanos 8:15 dice la escritura: pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez
en el temor. En otro texto dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. En 1 Corintios 5:3, pues yo, presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, refiriéndose al pecado del hermano que había tenido relaciones incestuosas con su madrastra. En 2 Corintios 2:13 dice el apóstol, no tuve reposo en mi espíritu. Y en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo esto implica que el espíritu abarca tanto la conciencia como la intuición y como la comunión. Y esa intuición es el conocimiento revelado de las cosas espirituales. De tal manera que una de las muchas formas de definir qué es una revelación es la siguiente. Es una verdad escondida en Dios que nos es dada a conocer a través de nuestro espíritu por medio del órgano de la intuición, sin que para ello medie ni mi intelecto, ni mis emociones, ni mi voluntad. En otras palabras, es una verdad que es imposible que el alma conozca, a no ser que sea revelada a través de la intuición por medio del espíritu. Hermanos, hay un texto hermoso que dice en Mateo 26:41, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando hayamos ahondado en todos estos términos, veremos que el espíritu está separado de la carne y que la carne es la unión del alma y el cuerpo, dándole libertad al pecado, libertad a las cosas que no agradan a Dios. De tal manera que eso lo veremos más adelante. Pero en Marcos 2:8 dice la palabra, Jesús conociendo en su espíritu. Y en Marcos 8:12, y gimiendo profundamente en su espíritu. Y en Juan 11:33, Jesús se indignó en su espíritu. Esto es muy interesante. Y en Hechos 18:25 dice, siendo ferviente de espíritu. En Hechos 20:22 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. No estoy haciendo referencia a la historia a la que se están refiriendo los textos, porque nos alargaríamos demasiado. Pero bien, dice 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? 1 Corintios 16:18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Y en 2 Corintios 7:13, por cuanto su espíritu recibió refrigerio de todos vosotros. Es algo extraordinario hablar de nuestro espíritu, porque el espíritu tiene esa función maravillosa de la comunión o adoración también. Vemos esa función del espíritu en otros textos. Lucas 1:47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Son palabras de María cuando le es comunicado el mensaje de que sería la portadora, donde el Espíritu Santo traería al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ella dice, mi espíritu se regocija. Eso hace una diferenciación clara entre el regocijo del alma al regocijo del espíritu. En Juan 4:23 dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso hace diferencia con los falsos adoradores, porque un falso adorador
no va a adorar a Dios en el espíritu, sino en su carne, en su alma, con lo que él piensa que Dios es, con lo que él siente que Dios es, y conforme a él le parece que debe adorarlo según su propia voluntad. Romanos 1:9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Qué interesante. Está diciendo que tú y yo podemos servirle a Dios en el espíritu, o que podemos servirle también en la carne. Romanos 7:6: sirvamos, dice el apóstol, en la novedad del espíritu. Y en Romanos 8:15: habéis recibido espíritu de Dios, con el cual clamamos: Abba, Padre. Romanos 8:15 es ese texto. En Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu, o a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y 1 Corintios 6:17: pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. En 1 Corintios 14:15: oraré con el espíritu. En el versículo 16: si bendices solo con el espíritu, hablando del don de lenguas y hablando de que muchos no entenderían el idioma que se estaba hablando, el oyente quedaría sin edificación. Eso es otro tema. Pero Apocalipsis 21:10 dice: y me llevó en espíritu, dice Juan. En estos versículos vemos que el espíritu incluye por lo menos tres partes entonces: conciencia, intuición y comunión. En algunos la manifestación del espíritu es mayor, en otros es menor. Pero eso no significa que una persona, antes de haber nacido de nuevo, no posea espíritu, a pesar de que está muerto en sus delitos y pecados. La Biblia no considera a una persona salva solo porque su conciencia esté activa, porque su intuición sea aguda, o porque tenga inclinaciones o intereses espirituales para adorar a Dios. Estas cosas simplemente demuestran que el hombre tiene un espíritu, y que ese espíritu que tú y yo tenemos es diferente al intelecto, es diferente a la parte emotiva del alma y a la parte volitiva del alma, pues esas partes no forman parte del espíritu que tú y yo poseemos. Antes de nacer de nuevo, el hombre, su espíritu está separado de la vida de Dios, pero después de ser regenerado, comienza a vivir la vida de Dios, y el Espíritu Santo viene a su espíritu a vivificarlo, haciendo de este instrumento del Espíritu Santo. La razón por la cual, amados, estamos estudiando las principales características del espíritu es mostrar que el hombre tiene un espíritu independiente de todas las demás partes. Dicho espíritu, que nos quede claro, parece repetitivo, parece el mensaje anterior, pero es importante que tú y yo lo captemos y lo asimilemos. Ese espíritu que tú y yo tenemos no es nuestra mente, no son nuestras emociones y sentimientos, no es nuestra voluntad, ni la parte afectiva del hombre, sino que en él funciona la conciencia, que es la voz de Dios diciéndonos allá en lo profundo lo que está bien y lo que está mal. Es su ley escrita en nuestros corazones, la cual oímos y percibimos a través de la intuición, y en medio de la comunión con Dios le podemos enseñar al alma desde el espíritu, para que el alma conozca y entienda la perfecta voluntad de Dios para la vida del hombre. Es allí en el espíritu donde Dios nos hace nacer de nuevo. Es allí donde Dios nos regenera
pero también es allí donde Dios nos instruye y nos guía a su descanso y a su reposo. Debido a esto, ya que como seres humanos, los creyentes hemos vivido antes de Cristo, antes de la cruz, controlados completamente por el alma, el conocimiento espiritual es muy débil. La capacidad de discernir el conocimiento espiritual es muy débil. Por lo tanto, es indispensable que nos acerquemos hoy a Dios con temor y temblor y pedirle que nos muestre la posibilidad maravillosa de tener la experiencia de la vida en el Espíritu y nos enseñe a discernir la diferencia entre las cosas del Espíritu y las cosas del alma, para que no hagamos una mezcla de eso y nuestro entendimiento quede sin fruto. Antes de ser regenerada una persona, su espíritu se halla profundamente sumergido dentro del alma. Es como que el alma envuelve al espíritu y lo entreteje y ambos están fundidos. De esa manera es muy fácil que la función de la conciencia se mezcle con el alma y la persona no pueda distinguir entre lo que viene del alma y lo que viene del espíritu. Hoy, desgraciadamente, gran parte de la iglesia es almática. Gran parte de la iglesia se acerca a la Biblia con su mente propia, anímica. Se acerca a adorar a Dios con su alma. Y por supuesto, ese tipo de adoración adultera las emociones. Y mucha gente se tira al piso, mucha gente experimenta sensaciones extrañas físicamente y atribuye todo ese tipo de cosas al Espíritu de Dios. Pero, amados hermanos, además de esto, indispensable es entonces que distingamos las funciones del Espíritu y que podamos conocer lo que significa verdaderamente el Espíritu que tenemos tú y yo dentro de ese cuerpo terrenal. Como lo decíamos, somos el templo del Dios viviente. Este hombre exterior es el cuerpo, el lugar santo es el alma y el lugar santísimo es el Espíritu, donde habita Dios, donde está la comunión perfecta con Dios. Por lo tanto, después de que el creyente ha sido regenerado, llega a ser necesario que ya el alma y el espíritu sean divididos. Y esa es la función que cumple la palabra: partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Lo cual vamos a describir posteriormente de manera detallada. Este es como el bosquejo general de lo que Dios quiere enseñarnos a través de este estudio maravilloso. Entonces, hermano, con la ayuda de Dios, en la próxima oportunidad nos enfocaremos en el alma un buen rato para mirar la función de la mente, la función de las emociones y la función de la voluntad, y cuál es la plena diferencia que hay entre el espíritu y el alma, y a la funcionalidad de las cualidades del alma y de lo que el espíritu tiene para nosotros. Espero que con la ayuda del Señor podamos seguir adelante y de nuevo, si hay alguna duda, alguna pregunta, ustedes conocen nuestro correo electrónico, ahí lo estamos colocando en este momento para que te comuniques con nosotros. Y cualquier cosa en que podamos serte útiles. A través de YouTube también hay una parte en donde tú puedes dejar tus comentarios y hacer tus preguntas. Estaremos tratando de resolver todas las dudas. Por ahora quiero agradecer tu atención e invitarte a orar, para que a medida que vayamos avanzando en este tema, que como les dije anteriormente es eterno,
no me alcanzarían las horas de vida que me quedan para compartirlo con ustedes de manera completa. Dios nos ayude a ir orando al Señor, que nos permita hacer la distinción y que yo pueda verdaderamente acercarme a Dios en el Espíritu, sin que las emociones de mi alma intervengan, sin que mi mente carnal intervenga, y que yo pueda aceptar su soberanía, que es la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas, sin que mi voluntad humana interfiera. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta hora. Te ruego, Señor, que nos ayudes a seguir adelante. Esta es una tarea de largo aliento, es una carrera de largo aliento, la cual no queremos correr como golpeando al aire, como dice el apóstol Pablo, sino golpeando nuestro cuerpo y poniéndolo en servidumbre, porque como veremos en el futuro, el instrumento que el alma utiliza para pecar es el cuerpo físico, a través de los ojos, de los oídos, del gusto, del tacto, de las funciones del cuerpo que también estaremos mirando con la ayuda tuya. Por ahora, mi Padre, gracias porque nos mostraste que mi espíritu tiene una conciencia, que es la voz tuya, diciéndome lo bueno y lo malo. Que tengo una intuición que tiene 3 funciones que estaremos mirando también en el futuro, muy importantes. Y que tenemos una comunión en el Espíritu, la cual nos habla de podernos sentar contigo en la mesa y alimentarnos de ti, para fortalecernos con poder en el hombre interior. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, mis amados. Y muchas gracias.